Dios te bendiga y bienvenido al día 132 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 16 al capítulo 19, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría poder comenzar con una oración pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora, damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, pidiendo que en este día, Señor, tú seas hablando y ministrando a nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que tú seas hablando, Señor, a la vida de cada persona, Señor, que se ha conectado, que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Gijón, Dan y Abel Bet-Maaca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. En ese tiempo, Hanani el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto con Hanani por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel.
Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar a todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales. De Judá había una tropa de 300,000 hombres, organizada en grupos de 2,000 soldados, bajo el mando de Adnas. El siguiente en mando era Joanán, quien comandaba 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido para el servicio del Señor, con 200,000 soldados bajo su mando. De Benjamín había una tropa de 200,000 soldados equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliada, un soldado veterano. El siguiente en mando era Josabad, quien comandaba 180,000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Naana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos correrás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor porque el Señor dará la victoria al rey.
Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Sí, sube y saldrás vencedor. Tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Han matado a su amo. Envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? Exclamó el rey de Israel a Josafat. Nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: ¿Yo puedo hacerlo? ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: Saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: Ya lo sabrás, cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: Si tú regresas a salvo, eso significa que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: Todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Y a su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carro de guerra: Ataquen solamente al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de sus armaduras. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos, al conductor del carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor?, le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo.
Sin embargo, hay algo bueno en ti porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín, para animar al pueblo a que volvieran al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles que no pequen contra el Señor, para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, tendría la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia. Anímense y cumplan con sus deberes, y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. Aleluya. Vemos dentro de estos capítulos del 16 al 19, ¿verdad? La historia de estos reyes, empezando con Asa, después Josafat y Acab, ¿verdad? Las consecuencias de cada uno de ellos conforme a sus acciones. Y en el capítulo 16 vemos nosotros que el rey Asa, durante sus últimos años en su vejez, desafortunadamente agarró una enfermedad en sus pies, pero la Biblia explícitamente nos deja saber de que en vez de él buscar la ayuda de Dios, él consulta a los médicos y no recurre al Señor. Ahora, no que sea malo ir a los médicos, porque Dios dejó la ciencia, pero lo que desagrada al Señor aquí es el hecho de que Asa completamente puso su confianza en sus fuerzas, en su conocimiento, en sus recursos, en vez de ir y humillarse delante del Señor y pedir, clamar a Dios que Él fuera obrando en su vida. Dios pudo haber obrado a través de los médicos, Dios pudo haber obrado un milagro, Dios pudo haber hecho miles de diferentes cosas para poder traer esa sanidad que él necesitaba a sus pies, a su cuerpo. Pero lo que desagrada a Dios aquí es la autoeficiencia que Asa estaba él declarando a través de sus acciones, en vez de él depender del Señor, aquel quien da la vida y quita la vida, aquel que da la salud, y puede él permitir que estas situaciones lleguen a nuestras vidas. Amén. Así que vemos nosotros que esto llega a verse como una forma o una señal, por decirlo así, de que Asa, este rey, empieza a apartarse de Dios en los últimos años de su reinado. Y vemos, ¿verdad?, que el profeta Ananí se presenta ante Asa para traer esa reprensión a la vida de él por no haber confiado en Dios. Aleluya. Al formar también una alianza con el rey de Siria, con Ben-Hadad, o el rey de Aram, ¿verdad? En lugar de depender en el poder divino de Dios. Ananí le recuerda a Asa cómo Dios le había dado la victoria sobre los etíopes anteriormente,
y cómo él debía haber continuado poniendo su confianza en el Señor en vez de buscar en poder él mantener su poder por medio de sus propios recursos una vez más. Así que vemos, ¿verdad?, de que desafortunadamente Asa, en lugar de arrepentirse, vemos que se enoja en contra del profeta y lo mete a prisión. Y vimos, ¿verdad?, de que se convierte él en una persona o un rey que, en vez de traer aquí a paz a su pueblo, persigue a algunos del pueblo. Aleluya, mostrando, ¿verdad?, ese carácter de orgullo y terquedad que desafortunadamente lo alejan de Dios cuando él había comenzado bien, pero ahora en su vejez y en los años de que Dios le ha permitido ser rey, desafortunadamente él se aleja de Dios y pone su confianza en aquello que en sus recursos. Asa muere en el año 41 de su reinado. Y aunque en el principio hizo lo recto, vemos nosotros que al final su falta de fe resultó en un reinado marcado por la rebelión. Pero vemos, ¿verdad?, que se le da un funeral honorable, pero en sus últimos años él termina en desobediencia ante el Señor. Aleluya. En el capítulo 17 vemos, ¿verdad?, el hijo de Asa lo sucede en el trono. Josafat asume el trono de Judá después de la muerte de su padre. Y a diferencia de su padre, gracias a Dios, Josafat sigue los caminos de Dios y busca implementar, ¿verdad?, esas reformas religiosas a través del reinado. Elimina la idolatría y promueve la adoración pura en Judá hacia el Dios verdadero. Y vemos que él fortalece su reinado al establecer un sistema de juicios y justicia en todo Judá. También establece un sistema de enseñanza de la ley de Dios, enviando sacerdotes y levitas a las ciudades para enseñar la palabra. Y a raíz de esto vemos nosotros que el temor del Señor, el entendimiento, el conocer, el escuchar la palabra de Dios, trae aquello a un temor al Señor. Aquel conocimiento de la palabra, el ellos escuchar, trae un temor a la palabra de Dios y que el pueblo pudiera entender el por qué ellos no debían estar adorando otros dioses, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, que Josafat, al igual que su padre, ¿verdad?, Asa, a pesar de ser un buen hombre, hace alianza también él con el rey Acab de Israel, el cual nosotros sabemos que Acab desafortunadamente no era un hombre que estaba alineado al corazón de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y lo que resulta ser un error de parte de Josafat. Esta alianza pone a Judá en una relación estrecha con la casa de Acab, que era idólatra y malvada. Y vemos, ¿verdad?, que Josafat es atacado por una en medio de guerra por los moabitas, los amonitas y los edomitas. En lugar de confiar en sus propias fuerzas, vemos, ¿verdad?, que Josafat ora a Dios y Dios le da la victoria. Y el ejército enemigo se autodestruye y Judá obtiene una victoria sorprendentemente. Ya en el capítulo 18 vemos nosotros que Josafat, a pesar, ¿verdad?, sigue su alianza con Acab y decide una vez más unirse para luchar contra los sirios en la ciudad de Ramot de Galaad. Y aunque Josafat pide consultar a los profetas antes de la batalla, Acab solo consulta a profetas falsos, quienes profetizan una victoria, aunque no era así, ¿verdad? Y vemos, entra Micaías, un profeta verdadero del Señor, que se opone a la profecía de los falsos profetas y advierte que Acab moriría en la batalla. Pero vemos nosotros la
la terquedez de Acab, su falta de temor del Señor, de respeto, de honrar a Dios, el querer someterse, el ser obediente al Señor. Y a pesar de la advertencia, vemos, ¿verdad?, que Josafat y Acab deciden seguir adelante con la guerra. Y en la batalla, Acab muere, tal como Dios lo había profetizado, cumpliéndose aquella profecía de Micaías. Y aunque Josafat escapa con su vida, esta alianza vemos nosotros que resulta ser desastrosa, ya que Dios no bendice aquellas alianzas que van en contra de su voluntad. Aleluya. En el capítulo 19 vemos que después de la batalla el profeta Jehú reprende a Josafat por haberse aliado con el rey Acab o el rey de Israel. Josafat, arrepentido, se vuelve a Dios y busca restaurar el sistema de justicia en Judá. Vemos, ¿verdad?, que Josafat restablece un sistema de justicia en todo Judá, nombrando jueces fieles y asegurándose de que el pueblo de Dios reciba juicios justos. Vemos, ¿verdad?, la palabra nos dice que la corrupción es eliminada y Josafat se esfuerza por poder gobernar, ¿verdad?, bajo el temor de Dios. Y después de sus reformas, en la misericordia del Señor le da paz a Judá y sigue fortaleciendo, ¿verdad?, ese reinado de Josafat, al punto de que las naciones vecinas temían a Judá y el reino de Josafat prosperaba. Aleluya. Dentro de estos capítulos del 16 a 19 vemos nosotros la vida de Asa y nos enseña que aunque podamos nosotros comenzar bien, nuestra obediencia y fe en Dios deben de permanecer firmes hasta el final de nuestra vida. Cuando nos apartamos de Él, cuando empezamos a confiar en nuestros propios recursos, cuando nosotros nos convertimos autosuficientes en vez de dependientes del Señor, van a haber consecuencias a raíz de aquello. Va a haber consecuencias. Vamos a sufrir aquellas consecuencias del apartarnos de Dios, el desobedecer a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que también la alianza de Josafat con Acab muestra cómo malas alianzas pueden llevarnos por el camino equivocado. A veces la búsqueda de la paz o de la política puede costarnos nuestra relación con Dios, el cual nosotros nunca debemos de comprometer. La palabra de Dios, la verdad de Dios, el fundamento en Dios, la ley del Señor, no podemos comprometerla para poder obtener alianzas que nos beneficien, que nosotros consideremos que nos beneficien. La mejor alianza que nosotros podemos tener es a Dios. Esa es la alianza donde vamos nosotros a salir ganando siempre. Aleluya. Y vemos nosotros Josafat, que nos muestra que un líder debe de buscar la justicia y la rectitud y no dejarse llevar por los intereses personales. La justicia de Dios debe de prevalecer en todas nuestras decisiones. Que por tanto que nosotros podamos pensar en nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos hacer tal y tal cosa, nosotros debemos de poder siempre mantener nuestro corazón alineado a la voluntad de Dios. Que si aquella decisión que se nos ha presentado o aquella situación, nosotros sabemos que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces, por tanto que nuestras matemáticas humanas consideren de que que hace una buena decisión, vamos a sufrir consecuencias si nosotros nos alejamos de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, del camino del Señor.
Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Muchas gracias y Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.